Capítulo 12. Aegwin deseaba con toda su alma que esa irritante joven se fuera. Pero eso no iba a suceder, por supuesto. Aegwin era una mujer con los pies en el suelo y sabía perfectamente que esa joven no se iba a marchar. Pero eso no le impedía desearlo con todas sus ganas. Llevaba 2 décadas viviendo en soledad y había llegado a apreciarla y disfrutarla. De hecho, había sido más feliz esos últimos 20 años que en los cientos de años anteriores a su exilio en Kalimdor. Esperaba que estas tierras altas, rodeadas de unas montañas infranqueables, se hallaran lo bastante lejos como para permitirle utilizar unos hechizos de ocultación de bajo nivel que impedirían que pudieran localizarla. Echando la vista atrás, resultaba obvio que sus esperanzas habían sido en vano. No me puedo creer que todavía sigas viva. La tal valiente hablaba como si fuera una adolescente. No obstante, Aegwin sabía que esa no era su forma habitual de hablar, pues había variado su tono e inflexiones en cuanto supo quién era realmente esa anciana. Valiente prosiguió hablando. Siempre has sido una de mis heroínas. Cuando era solo una aprendiz, estudié los textos que recogían tus hazañas, fuiste la más grande de los guardianes. Aegwin se limitó a encogerse de hombros mientras pensaba en qué habrían escrito sobre ella esos necios viejos chochos de la Ciudadela Violeta y dijo: lo dudo mucho. Como ya no podía soportar más esa incómoda situación, alzó el cubo de agua y regresó a la cabaña. Con suerte, Valiente la dejaría en paz. Pero, ese día, Aegwin no parecía tener mucha suerte. Valiente la siguió. Gracias a ti, pude llegar a ser una maga. Ya tengo una razón más para lamentar que yo llegara a hacerlo, masculló Aegwin. No lo entiendo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no le has contado a nadie que sigues viva? Sinceramente, tu ayuda nos habría venido muy bien para combatir a la Legión. Aegwin dejó caer el cubo al suelo y se volvió hacia Valiente. Tengo mis razones para estar aquí, pero tú no tienes por qué saberlas. Y, ahora, déjame en paz. Por desgracia, esa contestación únicamente sirvió para que Valiente dejara de dirigirse a ella con el afecto y admiración de un adolescente y le hablara con el tono firme propio de un líder, ya que, al parecer, eso es lo que era en realidad esa joven. Me temo que no puedo hacer eso, Magna. Eres demasiado importante como para, yo no soy importante para nada ni nadie. ¿No lo entiendes, estúpida niñata? No quiero la compañía de nadie, de ningún humano, orco, troll o enano, de nadie. Esa contestación provocó que la joven reculara un poco. Aegwin podía ver que la magia fluía por ella y se percató de que, por mucho que pareciera una cría, era bastante poderosa. Había logrado atravesar sus hechizos de ocultamiento sin que la anciana se hubiera dado cuenta. Al fin y al cabo, eso era una muestra de que poseía ciertas facultades que se debían tener en cuenta. No soy una niñata. Soy una maga del Kirin Tor. Y yo tengo 1000 años de edad. Así que, por lo que a mí respecta, aún tienes que vivir unos cuantos siglos para que pueda dejar de considerarte una niñata, niña. Y, ahora, lárgate, quiero estar sola. ¿Por qué? Valiente le hizo esa pregunta con un tono de voz teñido de perplejidad, lo cual llevó a pensar a Aegwin que la joven maga no había leído realmente la historia de su vida, o tal vez había sido totalmente alterada para cuando Valiente tuvo la oportunidad de leerla. Entonces, la muchacha continuó hablando. Fuiste la que abrió el camino al resto de las mujeres para que pudieran ser magas. Eres una de las heroínas menos reconocidas y más olvidadas de Azeroth. ¿Cómo puedes dar la espalda? Tal que así, respondió Aegwin, quien se giró y entró en la casa, dejando atrás el cubo que recogería más tarde. Como era de esperar, Valiente no se rindió, sino que la siguió y cruzó la entrada, donde se hallaba una destartalada puerta de madera. Magna, eres. En ese instante, cuando se encontraba ya en lo que esa anciana llamaba socarronamente la sala de estar, era la única habitación que poseía esa cabaña, así que hacía las veces de dormitorio, cocina y comedor. Aegwin gritó. Deja de llamarme así. Ya no soy una maga, no soy ninguna heroína y no quiero que estés en mi casa. Acabas de decir que yo abrí el camino para que las mujeres pudieran llegar a ser magas cuando, en realidad, deberías haber dicho que soy el vivo ejemplo de por qué las mujeres nunca deberían llegar a serlo. Te equivocas, replicó Valiente. Gracias a ti. Aegwin se llevó las manos a los oídos y le espetó. Por amor a lo más sagrado de este mundo, ¿quieres dejar de decir eso?
Con suma calma, Valiente aseveró. No estoy diciendo nada que no sepas. Si no hubiera sido por ti, los demonios habrían llegado antes a este mundo y nosotros. ¿Y qué logré con eso, exactamente? Le espetó a Egwin a la muchacha con una sonrisa burlona. Los demonios acabaron viniendo, Lord Aeron fue destruido, el rey exánime sigue reinando y Sargeras ganó. Por alguna razón, Valiente esbozó un gesto de contrariedad ante la mención del rey exánime, aunque eso no le importó lo más mínimo a la anciana, que ni se molestó en preguntarle el porqué de esa reacción. Entonces, la muchacha dijo: puedes renegar cuanto quieras de tus logros, pero eso no cambia nada. Fuiste una inspiración sonrió, para todas las niñas que querían ser magas cuando fueran mayores. Cuando vivía en la Ciudadela, mi historia favorita siempre fue esa en la que Escabel, que fue el primer mago en aceptar a una mujer como aprendiz, decidía elegirte para ser la primera mujer guardián. Una decisión que los guardianes de Tirisfal aplaudieron. A Egwin no pudo evitar las carcajadas. Se rió a mandíbula batiente y durante largo rato. De hecho, le costó respirar incluso de lo mucho que se reía. Empezó a toser pero, pasado un rato, logró recuperar la compostura. Después de un milenio, su cuerpo por fin había empezado a envejecer y marchitarse, pero todavía le quedaba una chispa de vitalidad. Además, no pensaba morirse de un ataque de risa. No obstante, tenía que reconocer que no se había reído tanto desde hacía siglos. Parecía que a Valiente alguien la había obligado a comer un limón, pues en su semblante se dibujaba un rictus de amargura. No sé qué tiene tanta gracia. Claro que no lo sabes, replicó a Egwin, riéndose entre dientes, mientras respiraba hondo varias veces. No me extraña si te has creído todas esas memeces. Tomó aire una vez más, suspiró y añadió. Ya que insistes tanto en perturbar mi intimidad, Lady Jaina Valiente de la muy noble ciudad de Teramore, será mejor que te sientes. Acto seguido, señaló una silla de paja que había confeccionado a lo largo del tercer año de su exilio en aquel lugar, sobre la que nunca se había sentado. Te voy a contar la verdadera historia de cómo llegué a ser guardiana de Tirisfal y por qué soy la última persona en este mundo a la que deberías considerar una heroína. Hace 847 años, por primera vez en muchos años, los claros de Tirisfal asustaron a Egwin. Los bosques que se encontraban al norte de la capital de Lord Aeron siempre habían sido un lugar donde reinaba la belleza y la serenidad, lejos del bullicio y el ajetreo de la civilización. Su madre la había llevado ahí por primera vez en una excursión cuando solo era una niña. La pequeña Egwin había hallado esos parajes fascinantes y aterradores al mismo tiempo. La había sorprendido que los animales camparan ahí a sus anchas, la habían asombrado los increíbles colores de la vegetación y la habían sorprendido las muchas estrellas que podía ver en el cielo nocturno lejos de la luz de las antorchas y los faroles de la ciudad. Con el paso del tiempo, el miedo fue dejando paso al gozo y la maravilla e incluso, a veces, al alivio. Hasta hoy. Hoy el miedo había regresado con suma intensidad. Desde antes de llegar a la pubertad, había sido la aprendiza del mago Escabel, junto a otros 4 aprendices más. Todos chicos, por supuesto. Si bien Egwin siempre había querido ser una maga, sus padres le habían dicho en infinidad de ocasiones que, cuando fuera adulta, se casaría con alguien y en eso consistiría el resto de su vida. En ser la esposa de alguien. Lo de que perdiera el tiempo con esas siervas y demás estaba bien por ahora, pero, pronto, tendría que aprender a hacer cosas más importantes, como coser y cocinar. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Escabel, quien la invitó a convertirse en su aprendiz y le dejó claro que no aceptaría un no por respuesta. Sus padres lloraron porque creían que así iban a perder a su hijita, pero a Egwin se sentía embargada por la emoción. Iba a estudiar para ser maga. Por aquel entonces, el mago solo contaba con otros 3 aprendices. Falric, Jonas y Manfred, que eran tan irritantes como cualquier otro chico que Egwin hubiera conocido hasta entonces, aunque un poco más tolerables. El cuarto, Natale, se sumó al grupo un año después. Hoy, Escabel había anunciado que formaba parte de una orden secreta conocida como los Guardianes de Tirisfal. Lo primero en que pensó a Egwin al enterarse de ello fue que ese bosque que tanto amaba tenía el mismo nombre que ellos, para homenajearlos, pero al final resultó que era al revés. Habían adoptado ese nombre porque se reunían en esos claros desde hacía muchos siglos.
Aquella revelación sorprendió a Egwene, pues nunca había sido testigo de ninguna de esas reuniones, a pesar de que había visitado regularmente esos claros durante años. Entonces, Escabel dijo que iban a ir a los claros a conocer a los Tirisfalen. Los muchachos no paraban de hablar sobre sociedades secretas y lo asombroso que era todo aquello como si fuera una suerte de aventura. A Egwene, sin embargo, no compartía esa actitud. Ella quería saber quiénes o qué eran exactamente los Tirisfalen, ya que Escabel se había mostrado un tanto esquivo al respecto. Si bien los muchachos parecían conformarse con confiar en lo que Escabel les había contado, Egwene quería saber más. Pronto sabrás la respuesta, mi niña, le había dicho Escabel en contestación a su pregunta. Él siempre la llamaba mi niña. En cuanto Escabel los llevó a los claros, Egwene se sintió bastante perpleja, ya que no había nadie en el claro donde se encontraban. Entonces, solo unos momentos después, justo cuando le iba a preguntar a Escabel qué estaba ocurriendo, un destello de luz lo iluminó todo y tanto ella como Escabel y el resto de sus aprendices se hallaron rodeados por 7 personas que conformaban un círculo perfecto alrededor de todos ellos. 3 de ellos eran humanos. Otros 3, elfos y un gnomo. Todos eran varones. Ya hemos elegido, aseveró uno de los elfos. De inmediato, Falric preguntó. ¿Qué han elegido? El gnomo contestó. Cállate, muchacho, muy pronto lo descubrirás. El elfo se volvió hacia Escabel y le dijo. Has enseñado a tus 5 estudiantes muy bien, Magna Escabel. Egwene frunció el ceño. Nunca había oído a nadie utilizar ese título honorífico. Sin embargo, hay un estudiante que ha destacado sobre los demás. Un estudiante que se ha mostrado muy inquisitivo, haciendo gala de una curiosidad más allá de lo normal, que ha mostrado una capacidad sin parangón para formular hechizos y que ya domina los pergaminos de Meitre. El corazón se le desbocó a Egwene. El elfo de la noche Meitre era un gran mago que había vivido muchos miles de años antes. Los magos elfos no intentaban lanzar conjuros extraídos de los pergaminos de Meitre hasta que alcanzaban su último año de formación como aprendices y los magos humanos muy a menudo ni siquiera lo intentaban hasta que habían concluido su periodo de aprendizaje. Egwene, sin embargo, ya estaba lanzando sortilegios de Meitre cuando solo había concluido su primer año como aprendiz. Aunque había tenido que hacerlo en secreto, ya que Escabel insistió en que obrara así para no enfadar a los chicos. Falric miró uno a sus compañeros aprendices. ¿Quién ha estado lanzando conjuros de Meitre? Egwene respondió, con una sonrisa de oreja a oreja. Yo. ¿Y quién te dio permiso para poder hacer eso? Inquirió Manfred furioso. Con su voz rugosa, Escabel respondió. Yo, joven Manfred. Y será mejor que ni tú ni Falric os atreváis a hablar una vez más cuando no os corresponde. Falric y Manfred agacharon la cabeza y dijeron. Sí, señor. El elfo continuó hablando. Todos debéis saber que se está librando una guerra. La gente normal no lo sabe. Únicamente la comunidad de magos, de la que pronto formaréis parte, es consciente de ello. Los demonios han invadido nuestro mundo y, cada año que pasa, se vuelven más agresivos, a pesar de nuestros grandes esfuerzos por frustrar sus planes. De hecho, apostilló el gnomo, ganándose así una mirada de reproche del elfo, es probable que eso se deba a nuestros esfuerzos, que solo han logrado encolerizarlos. Demonios, dijo Natale con el miedo en su voz. Siempre había tenido pavor a los demonios. Sí, dijo uno de los humanos. No pierden ocasión de intentar destruirnos y solo los magos pueden oponerse a ellos. A los Tirisfalen, añadió el elfo, lanzando una mirada al humano, con la que le indicó que tampoco le había gustado esta interrupción, se les ha encomendado la misión de proteger este mundo de los demonios y, por eso, se nombró a un guardián. El actual guardián, en este caso, vuestro maestro Escabel, se encarga de escoger y enseñar a los mejores magos jóvenes de estas tierras. Después, nos corresponde a nosotros determinar quién de ellos está más cualificado para convertirse en el nuevo guardián. La elección no es fácil, afirmó el gnomo. Jonás masculló. Será una elección estúpida. ¿Qué has dicho, jovencito? Preguntó otro elfo. He dicho que vais a hacer una elección estúpida. Egwene es una chica. Podría ser una buena curandera que recete remedios herbales a los lugareños o algo así, pero nada más.
Nosotros sí somos magos, no ella. Aegwin miró a Jonás, dominada por la estupefacción y la indignación. Había llegado a tenerle mucho cariño a Jonás y se habían acostado un par de veces. Habían mantenido su relación, que los demás aprendices ignoraban, en secreto aunque Escabel lo sabía, pues nada escapaba de la mirada escrutadora del viejo mago. Lo último que esperaba era que él, precisamente él, pronunciara esas palabras. De Falric quizá lo hubiera esperado porque era un pedante y un imbécil, pero no de Jonás, por lo que Aegwin juró que jamás volvería a compartir su lecho con Jonás. Si bien es cierto que las mujeres son más emotivas y tienden a realizar excesivas muestras de emoción que no son propias de un mago, dijo un humano bastante anciano tras proferir un suspiro, también es cierto que Aegwin es la que posee mayor potencial de todos los jóvenes que Escabel ha hallado y no podemos permitirnos el lujo de que el guardián no sea el mejor de los jóvenes aprendices, aunque eso suponga darle el cargo a una muchacha. Al escuchar esas palabras, la furia se apoderó de Aegwin. Con todo respeto, caballeros, seré tan buena maga como cualquiera de estos muchachos sería un buen mago. De hecho, creo que seré mejor, pues he tenido que superar muchos más obstáculos para poder llegar hasta aquí. El elfo soltó una risita ahogada. Es un buen razonamiento. Esperad un momento, les espetó Natale, estáis insinuando que ella va a ser guardián o como se diga, y que nosotros nos quedamos sin nada. Sin nada, no, contestó el elfo. Todos tendréis un papel muy importante que cumplir en lo que está por venir. Todos los magos de nuestra orden están librando esta batalla. Simplemente, el papel del guardián es el más importante. En ese momento, Aegwin se volvió hacia su mentor e inquirió. Escabel, ¿qué será de ti? ¿Por qué quieres dejar de ser el guardián? Escabel sonrió. Porque soy viejo, mi niña, y estoy muy cansado. Luchar contra las hordas demoníacas es cosa de jóvenes. Deseo vivir los pocos años que me quedan preparando a la próxima generación para el futuro. Entonces, se volvió hacia los muchachos. Tranquilos, seguiré siendo vuestro mentor. Estupendo, masculló Falric. Los 4 muchachos se encontraban enfurruñados. El hecho de que os estéis tomando esto de un modo tan inmaduro, afirmó el gnomo de un modo impertinente, demuestra que hemos acertado al escoger a Aegwin en vez de a vosotros. Además, agregó el humano más anciano, todo guardián debe ser un instrumento a través del cual actúe la voluntad del consejo. Sospecho que una muchacha será menos terca y obstinada que vosotros y entenderá mejor la cadena de mando. Aunque no se trata de un cargo militar, aseveró otro de los humanos. Aegwin no pudo refrenar su lengua. Pero habéis descrito este conflicto como si fuera una guerra. Tienes razón, dijo el elfo, riéndose ligeramente entre dientes. Acto seguido, clavó su mirada en Aegwin con unos ojos que parecían adentrarse en su propia alma. Todavía tienes que ser preparada, niña, antes de que se produzca el traspaso de poderes. La magia de todos los Tirisfalen pasará a hallarse en tus manos. Debes entender, Aegwin, que asumes la mayor responsabilidad que un mago puede aceptar. Lo entiendo, aseveró Aegwin, aunque no estaba del todo segura de haberlo comprendido del todo. Pero quería ser una maga más que nada en el mundo y era consciente de que la responsabilidad primordial de todo mago era proteger el mundo y mantenerlo sano y salvo. El fin más noble de cualquier mago era utilizar las artes místicas para imponer el orden en un mundo caótico y Aegwin era consciente de que eso era una tarea hercúlea. Sin embargo, en esos instantes, aún no era consciente de lo descomunal que era realmente esa tarea ni de cuáles eran los motivos reales por los que Escabel le había mostrado los pergaminos de Meitre. Entonces, Falric dio un paso a la frente. Maldita sea, soy tan bueno como cualquier chica. Mejor incluso. Incluso soy capaz de lanzar uno de los hechizos de Meitre. Observad. Falric cerró los ojos y, al instante, los abrió de nuevo. A continuación, clavó la mirada en una roca que sobresalía del terreno justo enfrente de donde se encontraba el elfo. Musitó un encantamiento y, acto seguido, lo repitió. Según Escabel, todos los conjuros de Meitre requerían recitarse 2 veces por precaución y seguridad. Súbitamente, una luz centelleó y, de inmediato, la roca refulgió levemente con una tonalidad amarillenta. Falric sonrió de manera despectiva a Aegwin y, luego, sonrió de oreja a oreja a los magos que lo rodeaban.
Has convertido esa roca en oro, observó el gnomo. Qué poco original. En realidad, comentó el elfo con una sonrisa, es oro falso. Falric dejó de sonreír. ¿Qué? No puede ser. Exclamó y, acto seguido, lanzó un rápido hechizo de identificación. Entonces, la decepción dominó aún más su semblante. Maldita sea. Todavía tienes mucho que aprender, aseveró el elfo. No obstante, todos vosotros tenéis mucho potencial. Falric, Manfred, Jonás, Natale, seguid estudiando con Escabel y acabaréis desarrollando ese potencial. Una vez más, posó esa mirada, con la que parecía escrutar su alma, sobre la muchacha. Aegwin, conocerás tu destino antes que ellos. Volveremos a reunirnos en este claro dentro de un mes para realizar el traspaso de poderes. Tienes que prepararte bien para muchas cosas. Una vez dicho esto, todos los miembros del consejo desaparecieron envueltos en un destello de luz. Un mes después Escabel, tras haberle explicado a Egwin todo cuanto sabía sobre esas legiones de demonios y sus horrendos adláteres, que habían fracasado en su intento de conquistar el mundo gracias a la labor de guardianes como su mentor, cedió su testigo como guardián a su pupila. Egwin nunca había experimentado algo así. Los conjuros que anteriormente habían requerido toda su concentración, ahora solo requerían que pensara en ellos fugazmente. Sus percepciones también habían cambiado, pues podía ver más allá de la mera apariencia de cualquier cosa. Si antes tenía que realizar un gran esfuerzo, o llevar a cabo un complejo sortilegio, para determinar la naturaleza de una planta o cuál era el estado emocional de un animal, ahora le bastaba con echarles un breve vistazo para adivinarlo. Un año después de su ascenso a guardiana, Escabel murió en paz mientras dormía. En cuanto se percató de que se moría, lo dispuso todo para dar con unos nuevos magos que pudieran seguir enseñando a Jonás, Natale y Manfred. Falric, por su parte, ya estaba listo para recorrer su propio camino. Escabel legó todas sus pertenencias, así como sus sirvientes, a Egwin. Menos de un mes después del fallecimiento de Escabel, Aegwin regresó de la pequeña aldea de Hortas justo a tiempo para recibir la llamada mística del consejo. En cuanto llegó a los claros de Tirisfal, el gnomo, cuyo nombre ahora sabía que era Erbag, le preguntó: ¿Qué has estado haciendo en Hortas? He estado salvando a esa gente de Smodlor, contestó Aegwin, creyendo que la respuesta era evidente. ¿Y no se te ha ocurrido pensar que quizá deberías haberle sonsacado información a Smodlor antes de destruirlo? ¿Por qué no concebiste una estrategia con la que deshacerte de él, que te hubiera permitido detenerlo sin que la gente de Horta se enterara de lo que realmente estaba sucediendo? ¿Acaso te has limitado a cargar a ciegas, sin orden ni concierto, pues albergabas la esperanza de que quizá pudieras vencerlo? Una mezcla de fatiga y cólera impulsaron a Egwin a ser más franca con el consejo de lo que debería haber sido. No, ya sabes que no, Erbag. No tuve tiempo de planificar una estrategia o de sonsacar la información. Si hubiera actuado así, habría corrido peligro la vida de los niños que se encontraban en la escuela que Smodlor había tomado. Había niños ahí dentro. ¿Acaso debía haberme mantenido al margen a la espera de...? Lo que tendrías que haber hecho es actuar como es debido, le espetó Erbag. ¿Acaso Escabel no te enseñó cómo obramos los Tirisfalen? Siempre procedemos con cautela y Aegwin interrumpió al gnomo de inmediato. Lo que vosotros soléis hacer es reaccionar, Erbag. Es lo único que hacéis. Por eso, habéis hecho tan pocos avances a la hora de combatir a esas criaturas a lo largo de los últimos siglos. Smodlor ha sido capaz de adueñarse de toda una escuela y estaba preparado para sacrificar a los niños de Hortas para llevar a cabo un ritual que habría corrompido sus almas. Por pura casualidad, detecté el nauseabundo hedor de la magia demoníaca y fui capaz de llegar a tiempo. Vuestro método consiste en reaccionar sin más. Pues claro que sí. Exclamó Erbag, agitando los brazos adelante y atrás. El consejo fue creado para defendernos ante la amenaza de los, y no ha funcionado. Si de verdad queremos plantar cara a esos monstruos que ansían invadir y destruir nuestros hogares, no podemos permitir que nos invadan con tanta facilidad que sean capaces incluso de capturar a unos niños antes de que siquiera sepamos que están ahí. Debemos tomar la iniciativa, debemos buscarlos y eliminarlos porque, si no, seremos conquistados.
A Erbak no lo convencía ese razonamiento. ¿Y qué ocurrirá cuando la gente se dé cuenta de que sus vidas se encuentran en peligro y cunda el pánico de manera incontrolable? En vez de responder a esa pregunta, Aegwin miró al resto de los miembros del consejo. ¿Acaso Erbak habla en nombre de todos vosotros o, simplemente, es quien habla más alto y claro? Entonces, el más anciano de los elfos del consejo, Relftra, obsequió a Aegwin con una leve sonrisa. Ambas cosas son ciertas, Magna, en ese instante, dejó de sonreír. Erbak tiene razón al afirmar que eres demasiado imprudente e impetuosa. Smodlor era únicamente un demonio menor que servía a Sajeras. Tal vez podía habernos proporcionado cierta información útil sobre su amo. Sí, pero también podría haber asesinado a esos niños antes de darnos esa información. Tal vez. No obstante, ese es un riesgo que debemos correr a veces si queremos librar esta guerra. Aegwin se quedó horrorizada al oír esas palabras. Estamos hablando de las vidas de unos niños. Además, esto no puede ser considerado una guerra cuando nos limitamos a contener sus ataques en el mejor de los casos. Esta estrategia provocará nuestra muerte, la de todo niño y todo adulto, si no nos andamos con cuidado. A continuación, antes de que ninguno de los demás magos pudiera criticar su razonamiento, añadió. Augustos magos del consejo, con todo respeto, os lo ruego, me hallo exhausta y me gustaría dormir, así que ¿tenéis algo más que decirme? El semblante de Relftra se tornó sombrío. Recuerda cuál es tu lugar en el esquema de las cosas, Magna Aegwin. Si bien eres la guardiana, desempeñas esa función a modo de brazo del consejo de Tirisfal. Nunca lo olvides. Dudo mucho que alguna vez me permitáis olvidarlo, masculló Aegwin. ¿Eso es todo? Por ahora, sí, respondió Relftra. En cuanto acabó de pronunciar esas palabras, Aegwin se teletransportó al instante a la Ciudadela Violeta, pues necesitaba dormir desesperadamente.